Bien, continuemos con el video. Decíamos que Husserl va a hacer explícita un rechazo al psicologismo, unas objeciones que van a refutar los fundamentos del psicologismo, y esto lo vemos durante todas sus obras y la vida. Por ejemplo, en la crisis de las ciencias europeas, Husserl expone razones que han llevado a poner en duda el valor de la ciencia y sobre todo a poner en duda que el saber científico pueda resolver nuestros problemas más urgentes y perentorios, así como presentar o ofrecer los caminos que, según el fundador de la fenomenología, deberán ser transitados si se quiere resolver la crisis de las ciencias. Podemos pues decir que la fenomenología nace y se desarrolla en el seno de la consideración de las crisis de la matemática y la lógica, lo que son las ciencias formales, que lleva a una crisis de las ciencias en general. Obsérvese cómo de fondo el psicologismo cree que los problemas de fundamentación de las ciencias, como la lógica y la matemática en este caso, se van a resolver profundizando en el estudio de la mente humana, en el estudio del cerebro. Para que mejor me explique, pensemos por ejemplo en estos silogismos aristotélicos en el que dos premisas negativas no se puede sacar una conclusión, o por ejemplo en la verdad matemática o aritmética donde 2 más 2 son 4. Bueno, para estos autores pudiéramos decir que la afirmación positiva de dos negativas, que no es viable, o la suma de 2 más 2, que es 4, se puede comprender solamente desde la forma en que se disponen tales estados lógicos y matemáticos, por lo que si nuestro cerebro estuviera construido de otro modo, quizás podríamos pensar que 2 más 2 serían 5, o podríamos afirmar de dos negativas una conclusión positiva. Es decir, pareciera que el orden matemático y lógico no tiene realidad en sí mismo, sino que dependen de la construcción del cerebro. Entonces, para Husserl, no solo ve en lo anterior un problema de fundamentación epistemológica, sino un problema moral y antropológico, pues desde el psicologismo el hombre no es sino tan solo un organismo biológico resultado de una exterioridad, de una serie de circunstancias exteriores que lo explican totalmente. Ahora, si la mente humana pudiera reconocer otros tipos de matemática o lógica, según estuviera compuesto de otro modo, entonces esto significaría que el hombre no tiene ninguna relación con la verdad, porque ni la verdad ni la razón trascienden lo factual, lo real. Es decir, los hechos que podrían ser de otro modo, podrían ser explicados desde otra estructura mental. Así, con esto, el ser humano y todo en él no es sino pura facticidad, o sea, un resultado de hechos. Esto, por supuesto, para Husserl es muy peligroso, por eso dirá que el psicologismo haría imposible la ciencia y cualquier proyecto de convivencia racional. Anula, por lo tanto, la razón teórica y la razón práctica, pues tal postura implica la anulación del ser humano en su racionalidad, en el sentido complejo de esta palabra racionalidad, que el concepto puede connotar en la praxis humana. Y así pues estamos ante una concepción de un hombre mecanizado por su construcción psicofisiológica que pretende ser fundamento de la explicación de todo lo humano. Así tendríamos tan solo hechos humanos desprovistos de esta condición humana, la razón, es decir, los hechos humanos entendidos como cualquier otro hecho del mundo natural y nada más. Por eso piensa Husserl que el psicologismo es síntoma de la crisis de las ciencias europeas que pone al descubierto la crisis de la humanidad como proyecto racional. Con esto, ese inicio fundamental del origen de la filosofía griega que proyectó un mundo político racional cuyo núcleo consistía en configurar la vida humana desde la razón. Piensen en la connotación del salto o paso del mito a logos, donde se deja de lado esta comprensión de la realidad mítica para empezar a explicar el racional. Bueno, esta concepción, este proyecto racional, ahora se estaba mostrando como un neto fracaso. Ante esto, Husserl pretende una restauración del sujeto racional que no está anclado en los hechos de esta concepción positivista de la que está impregnada el psicologismo. Para Husserl, la razón misma, en su verdadera naturaleza,
hay que ser comprendida, o sea, el sujeto no es sujeto de hechos, no se puede ser construida una ciencia del hombre donde el hombre no es un ser solamente mundano, en el sentido que está en el mundo, y quizá aquí se puede encontrar su argumento del hombre o sujeto trascendental de Husserl, es decir, ese sujeto que está más allá del mero hecho del mundo, un sujeto que tiene lugar en la razón y la verdad, en la subjetividad trascendental. Así las cosas, el hombre está sumiso al mundo por ser parte del mundo, pero a la vez es sujeto del mundo. Piensa en sujeto, si ayuda a esto, en el sentido psicoanalítico, en el que el hombre como sujeto está identificado más con lo subjetivo que con lo objetivo, es decir, el sujeto es también su historia, es sus relaciones, sus operaciones sociales, y de lo que ello le configura en su identidad corpórea, sí, pero también una identidad psíquica, emocional y social. Decíamos entonces que el ser humano sí está dado en el mundo como parte de él, pero a la vez este mundo es una parte del ser humano. Por lo tanto, la razón no puede ser entendida como un hecho más del mundo, sino que ésta es lo que es por sí misma, y esto es lo que Husserl quiere rescatar, entendiendo también desde que la razón puede ser comprendida de esta carga semántica que puede tener el pertenecer al hombre, es decir, la significación de que la razón sea razón del hombre y en el hombre va más allá de un mero hecho. Por eso Husserl, desde su fenomenología, pretende reconstruir un sujeto racional que sea a la vez sujeto en el mundo y objeto en el mundo. Yo espero que esto ayude a comprender un poco la historia, el contexto en el que nace la fenomenología. Cualquier cosa, bueno, sigo a sus órdenes. Gracias.